Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Muy buenas noches, días. Bueno, el horario en que estén participando de este video. Es un privilegio para mí saludarlos en el nombre de nuestro Señor Jesús para poder estudiar la lección de la escuela sabática. Se trata de la última lección del trimestre. Hemos estudiado el gran conflicto y esta última lección lleva por título El triunfo del amor de Dios. Una lección que sin duda será de gran importancia para nuestra vida espiritual. Quiero invitarlos a participar de el Kahoot. 5 preguntas claves para poder afianzar nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Estoy seguro que estas preguntas van a servir para que puedas comprender mejor las verdades de la Biblia. Así que entren, pueden entrar a través del QR y pueden también hacer participar a los miembros de su grupo pequeño. Bueno, como ustedes han notado, estoy un poco mal de la voz en esta oportunidad, una gripe que espero sea temporal, pero esto no impedirá a mis hermanos que podamos compartir la palabra de Dios. Vamos entonces a hacer una oración y empezaremos con el estudio de la Biblia. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias por este trimestre tan precioso que hemos estudiado los acontecimientos que serán realidad en los momentos finales de la historia de este mundo. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Querido Padre, pedimos tu dirección en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, amigos, vamos entonces al estudio de la lección de la escuela sabática. Vamos a ir al estudio de esta lección que lleva por título El triunfo del amor de Dios. Veamos entonces cuál es el contenido de la lección de esta semana. Así que vamos a empezar con una reflexión acerca del título. El título nos habla acerca del amor, entonces hablaremos brevemente acerca del amor y del triunfo del amor. Algunos ejemplos preciosos. No sé si conocen a la persona que está en este momento, en este video. El nombre de él es Nick Vujicic. Este hombre es un australiano que tiene una linda familia. Ahí está su esposa y están sus 4 hijos. Pero como ustedes pueden ver, él tiene una particularidad. Es alguien que nació sin brazos y nació sin pierna. La suya se trata de una historia de superación personal. Desde niño, a los 7 años, él tuvo un momento en el que quiso quitarse la vida porque estaba entrando en un momento de depresión. Había estado en el colegio, sus compañeritos, ustedes saben que a veces los niños son muy crueles, ¿no? Entonces pasó muy malos momentos. En la biografía de él dice que él quiso tomar la fatal decisión de quitarse la vida en una bañera, pero recordó de sus padres y se acordó del terrible dolor que les causaría el hecho de quitarse la vida. Así que siguió luchando, siguió adelante. Ahora es un autor mundialmente conocido, es un conferencista muy solicitado, tiene un mensaje de gran ayuda para las personas a través de la superación personal. Se trata de un mensaje cristiano porque es un pastor que comparte la palabra de Dios. Así que sin duda, en Nick Vucevich podemos ver que el amor finalmente triunfó y él realizó, a pesar de las terribles deficiencias con las que había nacido, él pudo finalmente superar estos retos y ahí vemos esa linda familia que él tiene. Veamos otro ejemplo que nos presenta la historia de personas en quienes el amor realmente triunfó, la determinación, el deseo de salir adelante, el deseo de perdonar. Corrie ten Boom. Bueno, se trata de una señora holandesa que en la Segunda Guerra Mundial ayudó a muchos judíos a escapar del Holocausto, ¿no? Ella realizó actos de amor muy generosos, al punto que los judíos le dieron una medalla especial por la salvación de muchas vidas en las que ella estuvo comprometida totalmente. Así que se trata de un ejemplo precioso de alguien que por amor entrega, incluso está dispuesto a arriesgar su vida para que las personas puedan
tener el don de la vida, el don de la alegría, de la felicidad, debido al trabajo que ella hizo. Entonces, este es otro ejemplo precioso sobre el triunfo del amor. Veamos un ejemplo más acerca del triunfo del amor. Seguramente conocen a este personaje, Desmond Doss. Desmond Doss se trata de un adventista del séptimo día, primer objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial, que participó en la Segunda Guerra Mundial, pero sin empuñar armas. Y al comienzo sus compañeros de armas se burlaban de él, no querían que esté cerca, porque consideraban que se trataba de un cobarde. Pero muy por el contrario, resultó siendo un hombre totalmente valiente, dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de salvar a sus compañeros. Estuvo en la guerra para salvar a sus compañeros de armas y llegó a salvar a 75 de sus camaradas, de sus soldados, y recibió una medalla de honor de parte de su gobierno. Así que esta es la historia de Desmond Doss, otro ejemplo en el que el amor finalmente triunfó. Qué precioso este ejemplo de Desmond Doss, joven adventista del séptimo día, en la Segunda Guerra Mundial, como objetor de conciencia, ayudó para que muchas jóvenes, muchas personas puedan salvar la vida. Vamos a ver otro ejemplo donde el amor triunfa. Miren ustedes, este es el caso de Inmaculée Ilibagiza. Esta es una señorita que enfrentó momentos terribles en la gran masacre que hubo en Ruanda. Una masacre racial realmente terrible, luchas tribales que destruyeron la vida de familias enteras de muchas personas. Ella estuvo escondida durante un gran periodo de tiempo, salió y terminó también escribiendo sus memorias y siendo una inspiración para muchas personas por la lucha por la vida, por el perdón a pesar de las circunstancias adversas que tuvo que enfrentar. Entonces, esta señorita también se trata de un ejemplo en que la victoria del amor fue posible. El amor triunfa en el corazón de muchas personas, ¿no? Creemos también, sin duda, que cuando vamos y contemplamos la cruz del Calvario, la victoria del amor es la mayor muestra del amor de nuestro Dios. La encontramos en la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El triunfo del amor de nuestro Dios está graficado en la cruz del Calvario. Pero la victoria completa será total únicamente, mis hermanos, cuando podamos experimentar el gozo de participar de la patria celestial. Sin duda, la descripción que hace Elena de White del fin del conflicto sobrecoge nuestro corazón, nos llena de esperanza. Mira lo que dice el párrafo final del conflicto de los siglos. El gran conflicto ha terminado. Ya no existe, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Vemos entonces, queridos hermanos, esta descripción que hace Elena de White del triunfo completo de Dios en el gran conflicto. Y esa es la profecía más maravillosa que encontramos en la palabra. Finalmente Dios establecerá un reino eterno. En ese reino no habrá pecado. Y como no hay pecado, no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Todas esas cosas que forman parte cotidiana de nuestra vida. Sufrimos en esta vida. Reímos y lloramos en esta vida. Tenemos diversas emociones ahora. Hay mucha tristeza en el corazón, hay depresión, hay angustia, hay familias divididas, hay personas que pierden el trabajo, hay gran cantidad de situaciones difíciles. Aunque también gozamos momentos de alegría,
Sin embargo, mis hermanos, ningún momento de alegría que tengamos en la tierra, nada de lo que disfrutes en este momento, en este planeta, podrá compararse con el gozo supremo de estar en la ciudad de Dios, en el mundo restaurado, en la nueva Jerusalén, en la tierra nueva. En aquel lugar no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni depresión, ni pelea, ni guerras, ni nada de lo que nosotros vemos en nuestro tiempo, porque el Señor mismo será el Rey. Dios gobernará y finalmente el pecado y los pecadores ya no formarán parte de este universo. Tenemos que permanecer firmes. Queremos estar en ese reino eterno que Dios ha prometido. Pues yo sé que tú quieres y yo también quiero. Vamos, mis hermanos, a permanecer firmes al lado de Jesús para estar también en este reino eterno. Bueno, la lección de escuela sabática nos habla de los momentos finales previos a el final del gran conflicto. Hablaremos entonces acerca de cómo termina el gran conflicto en esta lección de la escuela sabática. Veamos entonces, vamos directamente al texto bíblico para poder estudiar nuestra lección. La primera parte nos habla acerca de esperanza en tiempos difíciles. Cuán difícil es acordarnos de la esperanza cuando estamos afrontando los momentos más dramáticos de nuestra vida, los momentos más difíciles. Vamos a leer el texto bíblico y mira que aquí hay una declaración que nos habla acerca del fin del tiempo de gracia. Mira lo que dice allí. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Habrá, mi querido hermano, un momento en el que el tiempo de la gracia terminará. La gracia del Señor, es decir, su invitación para que podamos aceptarlo como Señor y Salvador, para que puedas experimentar la alegría de la salvación, esa invitación no será para siempre. Habrá un momento en el que Dios colocará el punto final a su gracia sobre este mundo. Y en ese momento, aquel que es pecador permanecerá pecador, y aquel que es justo permanecerá justo. Ese será el momento del fin del tiempo de gracia, cuando termine el juicio y el destino de cada persona se haya decidido. En ese momento termina también el tiempo de gracia, y ya será el primer evento de los eventos que desencadenarán los grandiosos momentos finales de la existencia de este mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a leer algunas declaraciones que nos hablan más acerca de estos eventos finales. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que hayan escritos en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El profeta Daniel nos habla acerca del fin de la historia. Describe cuáles son algunos de los acontecimientos finales. Mira, acá dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Bueno, los estudiosos adventistas coinciden que cuando Miguel se levanta es que ha terminado la obra en el santuario celestial. Él se quita las ropas sacerdotales para poder vestir las ropas de rey, porque él está ya viniendo. Esa frase "se levantará Miguel" coincide con el levantamiento de los reyes, ¿no? Se levantó el rey, se levantó el siguiente rey, y acá se levanta Miguel. Es el que ahora tiene autoridad y se levanta porque en ese momento ha terminado el tiempo de gracia. Terminó la intercesión en el santuario. Terminó ese momento en el que nuestros nombres están pasando delante del Señor. Ahora ya cada caso ha sido decidido y entonces Jesucristo
viene a esta tierra, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice la palabra. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué acontecimiento viene después de el fin del tiempo de gracia? Después que termina la intercesión de Jesús. Dice allí, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está aquí hablando acerca del tiempo de angustia. Es decir, terminando el tiempo de gracia termina cuando termina la intercesión de Cristo en el santuario, cuando termina el juicio. En ese momento que termina, entonces se van a desatar sobre la tierra las 7 últimas plagas. ¿Cómo sabremos que el fin del tiempo de gracia ya es una realidad? Bueno, cuando veamos que las plagas están descendiendo, ¿no? Las 7 últimas plagas están descritas en el libro de Apocalipsis. Cuando, querido hermano, tú veas que las plagas empiezan a descender, esas plagas que están descritas en el Apocalipsis, entonces tienes que saber con toda seguridad que ya ha llegado el fin del tiempo de gracia, porque las plagas solo vendrán después del fin del tiempo de gracia. Y esas plagas caerán sobre todo el mundo y van a producir un tiempo de angustia terrible, porque se trata de plagas terribles, plagas que caen sobre la tierra, plagas que caen sobre el mar, las plagas que caen sobre las aguas, plagas terribles que caen sobre el planeta, pero los hijos de Dios serán preservados. Habrá una promesa. Entonces hay un tiempo de angustia grandioso, tremendo. Y todavía la situación se agrava porque en ese periodo ya no hay un intercesor en el cielo. Porque Cristo terminó su obra de intercesión. Cuando termina el fin del tiempo de gracia, termina el juicio, termina su intercesión en el santuario, todo eso es el mismo evento. Lo que sucede es que no hay más un intercesor en el cielo. Nadie está intercediendo por mis pecados. ¿Y sabes por qué, mi querido hermano? Algunos pueden preguntarse, pastor, pero ¿y entonces ya no hay nadie intercediendo por nosotros? Entonces estaremos completamente solos. No, mi querido hermano, la grata noticia es que no estaremos solos. No habrá intercesión en el cielo, primero porque ya terminó el juicio. Como terminó el juicio, ya no hay un intercesor en el cielo. Segundo, como terminó el tiempo de gracia, el Espíritu Santo ya no intercede en el corazón de las personas, ya no trabaja para convencerlas de pecado, de justicia y de juicio, para atraerlas al camino del Señor, porque ya la suerte de cada ser humano está echado. El Espíritu Santo deja de trabajar en el corazón de las personas y entonces deja de trabajar allí. Sin embargo, la intercesión no solamente es que Cristo está por nosotros delante del Padre en el momento del juicio, y cuando termina el juicio ya no hay intercesión. No, intercesión es una palabra que tiene un significado bastante abarcante. Intercesión también significa la presencia del Señor, el cuidado, la protección de Dios sobre nosotros. Y sabes, aun cuando no haya intercesor para nosotros en el santuario porque el juicio ha terminado, el cuidado permanece, su presencia está al lado nuestro. No hay intercesor en el santuario, pero su presencia está al lado nuestro. Y entonces tú preguntas, ¿y cómo sabemos, pastor? ¿Cómo sabemos que la presencia de Dios se mantiene al lado nuestro? Bueno, porque eso dice la promesa de Jesús en Mateo capítulo 28, versículos 19 y versículos 20. Y dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no puede faltar su promesa. Él estará con nosotros a través de la obra de su Espíritu, que es su representante, porque el Espíritu es el Espíritu de Cristo, representante de Cristo, porque eso es la Trinidad, ¿no? En que hay un solo Dios manifestado, que hay un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos. Entonces el Espíritu continuará trabajando en el corazón. Su presencia será real en nuestra vida. No estará intercediendo por nosotros en el santuario, porque el juicio ha terminado, pero su presencia nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo, como es su promesa. Por eso dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero.
para probar a los que moran sobre la tierra. Qué preciosa esta promesa. El Señor manifiesta una promesa tremenda para tu vida. Allí dice, yo también te guardaré. Esta promesa es para ti, mi hermano. Estas promesas, no conozco cuál es tu nombre. Puede ser María, puede ser Juana, puede ser Teresa, puede ser Norma, puede ser Carmen, puede ser Rubén, puede ser Francisco, no conozco. Pero, mi querido hermano, la promesa es directa y es personal. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Mm? Qué promesa tremenda, qué promesa maravillosa. Ese es el propósito de nuestro Dios. Él quiere que nosotros seamos preservados en esa hora final de la historia de este mundo. Y Él nos guardará. Es un cuidado personal y directo que el Señor tendrá sobre cada uno de sus hijos. Amén, ¿no? Amén. Vamos a leer más adelante lo que dice la lección de escuela sabática. Dice, en el tiempo de angustia, el pueblo de Dios tiene una relación personal con Jesús tan profunda que nada puede alterarla. Escucha, mi querido hermano, en el tiempo de angustia, que es el tiempo del derramamiento de las plagas sobre la humanidad, el pueblo de Dios está en relación con su Dios y es preservado de las plagas. Las plagas caen sobre la humanidad, pero el pueblo fiel de Dios, así como el pueblo de Israel en Egipto, fue preservado de las 10 plagas, de la misma manera el pueblo de Dios será preservado de las 7 postreras plagas. Dice aquí, su mayor deseo es agradarlo en todas las cosas, para que mediante la obra del Espíritu Santo sean tan puros como Él. No había nada en el corazón de Cristo que respondiera a los engaños de Satanás. Nosotros también podemos reflejar este aspecto del carácter de Cristo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Dice aquí, el pueblo de Dios tiene una relación personal con Jesús tan profunda que nada puede alterarla. Está completamente enraizado. Nada puede alterarlo. Los hijos del Señor serán fieles. Fieles no porque tienen suficiente fuerza interior para ser fieles. No, nada de eso. Porque de todas maneras habrá dentro de su corazón esa propensión hacia el mal. Porque la propensión hacia el mal solo será quitada con la venida de Cristo. Pero este pueblo tendrá una relación tan estrecha con Jesús que nada alterará esa relación con nuestro Señor Jesucristo. Qué promesa maravillosa, ¿eh? Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Esperanza en el pronto regreso de Jesús. Vamos a ver entonces aquí qué es lo que dice la palabra de Dios. Mira Juan capítulo 14, versículo 3. Conoces ese versículo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es la promesa que está presente aquí para el pueblo de Dios? El Señor dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El Señor se fue y el Señor está preparando lugares especiales para sus hijos. Y entonces el Señor vendrá y dice, vendré otra vez y os tomaré. El Señor Jesús vendrá para llevar a su iglesia, porque su propósito es que su pueblo esté al lado de Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Su pueblo estará plenamente al lado del Señor. Qué promesa maravillosa. Ahora vamos a ver Tito capítulo 2 versículo 13 que también reafirma esta promesa que encontramos en Juan capítulo 14. Dice lo siguiente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos aguardando? El apóstol Pablo dice allí, nosotros los cristianos estamos aguardando. Aguardar significa esperar. Estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Cuál será? Te pregunto, mi hermano, ¿cuál será esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Por supuesto será en la segunda venida. Allí Él vendrá ya no como un niño inocente, ya no como un ser humano
aparentemente igual a los demás. No, vendrá el Cristo glorificado y será una manifestación gloriosa. Tanto así que Él vendrá en toda su divinidad y en toda su humanidad. Es por eso que dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué preciosa esta promesa, mis hermanos. Qué lindo. Aguardamos esta esperanza bienaventurada. Esa es la manera como la Biblia describe la segunda venida de Cristo. Es una esperanza bienaventurada. Es decir, una esperanza feliz. Una esperanza que trae gozo al corazón. Sin duda, mis hermanos, cuando nosotros reflexionamos en las promesas de Jesús, inmediatamente nos regocijamos en que este mundo terminará y dará paso a un mundo del cual el Señor nos ha dado una esperanza y nos ha dado un mensaje. Aferrémonos a esa esperanza. Isaías capítulo 25, versículo 9 nos habla acerca de cómo recibirán los hijos de Dios al Señor en su segunda venida. Isaías 25, 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué tremenda esta declaración, preciosa, ¿no? Queridos hermanos, en aquel momento habrán algunos que huirán de la presencia de Jesucristo. Irán hacia las peñas, hacia las montañas. No soportarán la mirada de Jesús. No soportarán su presencia. Huirán de la presencia del Señor. Hombres famosos, hombres ricos, hombres que conocemos como de gran poder en nuestro tiempo. Muchos de ellos estarán corriendo, buscando que se caigan las piedras sobre ellos porque no soportan la presencia del Santo de Dios. Y en aquel día, dice allí, habrá otro grupo, unos los que corren hacia las montañas, pero habrá otros que dirán, he aquí, este es nuestro Dios, he aquí le hemos esperado, Él nos salvará. ¿No? Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué maravilla este texto, ¿no? Porque este texto también nos dice que Jesús es Jehová. Porque en toda la Biblia encontramos que Jesús es quien viene por segunda vez. Y aquí en Isaías dice que este que viene, este es Jehová, a quien hemos esperado. Así que Jehová identifica tanto a Dios Padre como identifica también en algunos momentos a Jesús. Así que tenemos que estar atentos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? Efectivamente es la iglesia, ¿no? Y entonces ahí hay un canto tan precioso y la voz es, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en el Señor, vamos a darle gloria porque llegó el momento del encuentro de su pueblo con el Señor Jesucristo. Vamos aquí, miren ustedes. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es el canto? La cruz de Cristo, el plan de la salvación. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo, perdón, en el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y la adoración del universo. Aquí entonces encontramos cómo Jesucristo que vino será exaltado. Querido hermano Jesús, Jesús lo dio todo por ti. Jesús te ama. Jesús entregó su vida por ti. Y Él te ofrece una invitación para que puedas colocar tu vida en las manos de Jesús. Te invito para que lo hagas, mi querido hermano, que puedas entregar tu vida en las manos maravillosas del Señor Jesucristo. Avanzamos entonces con el estudio de esta semana y aquí tenemos esta lección que habla acerca del milenio en la tierra. Raro, ¿no? Milenio en la tierra. Pastor, porque siempre se ha hablado del milenio en el cielo. Bueno, lo que dice la lección de escuela sabática es qué va a suceder mientras durante el milenio en el cielo se encuentren los justos.
¿Qué va a ocurrir en la tierra? Vamos a ver la descripción que da la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, ¿qué es lo que encontramos aquí? Encontramos la enseñanza bíblica del milenio. ¿Mm? Milenio. Bueno, la palabra milenio no se encuentra en la Biblia, pero sí está la palabra 1000 años, ¿no? Pero es el concepto que está ahí de milenio, ¿no? Bueno, mis hermanos, encontramos aquí qué es lo que va a suceder. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, en aquel momento llevará al cielo a todos los justos, vivos y muertos. Dice la palabra que los vivos no precederemos a los que durmieron. Y allí está mencionando que finalmente juntos seremos arrebatados. Juntos allí podremos ver la obra maravillosa de nuestro Dios en el cielo, juntamente con los muertos resucitados. ¿Qué es lo que pasará con los impíos? En la venida de Cristo resucitará solo un grupo pequeño, un grupo muy pequeño, aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo persiguieron, aquellos que no respetaron su investidura. Todos ellos, los impíos, estarán muertos en la tumba. Entonces los impíos están muertos y solamente queda Satanás sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene allí? ¿Qué es lo que sucede? Dice, y prendió al dragón y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase a las naciones. Entonces aquí, mis hermanos, encontramos que Satanás estará atado por una cadena de circunstancias, ¿no? Están atados. Miren, en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4 se habla también acerca de esta profecía. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí se habla acerca de que entregó a los ángeles que pecaron, los colocó en prisiones de oscuridad. ¿Qué es lo que significa que Satanás sea arrojado al abismo? ¿Recuerdas cuando en la creación, en Génesis 1:2, dice lo siguiente? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, querido hermano, ahí encontramos una descripción en Génesis que nos habla acerca del abismo. El abismo es el planeta cuando está desordenado, cuando está desolado. La desolación es el planeta Tierra cuando no tiene habitantes, una desolación total. Y entonces encontramos que los ángeles de Satanás serán arrojados en el abismo. Y aquí dice que el abismo es la tierra desordenada y vacía. Entonces quiere decir que Satanás estará en la tierra. Los injustos estarán muertos, de manera que estará solito, no tendrá nadie a quien tentar. ¿Te imaginas qué tortura más tremenda que va a tener Satanás? Porque a él le gusta tentar, pero cuando venga el milenio no podrá tentar a nadie. Por eso podemos pensar en una situación completamente solitaria de Satanás, ¿no? Reflexionando sobre sus actos, reflexionando sobre la realidad que han tenido que enfrentar. Vamos, mis hermanos, entonces aquí a la siguiente parte, Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Bueno, esto es lo que sucede. El pecado tiene sus consecuencias. Si tú eres pecador, la consecuencia final será la muerte. Pero gracias que aparece nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos garantiza la victoria. Y entonces podemos triunfar sobre la muerte. Vamos a ver, mis hermanos, una declaración de la lección. Dice allí, Dios afronta el pecado, el problema del pecado, para que nunca más vuelva a surgir. Básicamente, hay tres maneras en que Dios hace esto. En primer lugar, revela su amor sin límites.
su deseo apasionado y sus esfuerzos incesantes por salvar a toda la humanidad. En segundo lugar, revela su justicia, equidad y rectitud. En tercer lugar, permite que el universo vea los resultados del pecado y la rebelión. Esos son los resultados finales del pecado y de la rebelión. Allí cuando Dios permitió que el pecado llegase hasta todos los extremos a los que llegó, lo que Dios estaba haciendo era que las inteligencias del cielo, los seres creados que nunca pecaron, pudiesen ver, este, pudiesen ver las consecuencias finales. ¿Cuáles son las consecuencias finales del pecado? La muerte, la cruz del Calvario. Jesús muere en la cruz como consecuencia del pecado. De manera que nosotros, aquellos que amamos a Jesús, nosotros, mis hermanos, necesitamos, por la gracia del Señor, estar al lado del Señor Jesucristo para no participar de los resultados finales del pecado y de la rebelión. Cuando se manifiesten todos los pecados, cuando se manifieste lo terrible que es el pecado, el universo entero va a adorar al Señor, va a recurrir, va a alabar al Señor, ¿no? Ahora, mis hermanos, vamos a ir a la siguiente parte de esta declaración, el juicio en el milenio. En la tierra está Satanás y sus ángeles. ¿Qué sucede en el cielo? En el cielo hay la segunda etapa del juicio. ¿Cuál es la primera etapa del juicio? El juicio investigador. ¿Quiénes entran a juicio en esta etapa? Bueno, entran los justos, todos aquellos que alguna vez proclamaron el nombre de Jesús, lo aceptaron. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la segunda etapa del juicio? Los santos están en el cielo, ya están disfrutando la eternidad con Cristo. Pero allí el Señor permitirá que se abran los registros, porque habrá muchas y muchas preguntas entre los millares y millares de santos. Las preguntas que ellos tendrán en su mente será, ¿por qué mi papá está muerto? ¿Qué fue lo que sucedió con mi mamá? Ella era una buena persona. Él tendría que estar aquí en el cielo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué mi amigo? ¿Por qué el anciano de iglesia? ¿No? ¿Por qué algunas personas que tendrían que estar aquí finalmente no están aquí? Y entonces los libros se abrirán y allí podremos revisar la manera como Dios actuó en la vida de esta persona desde el principio. Entonces, tenemos aquí, mis hermanos, un momento del juicio. Los santos juzgarán al mundo. Vamos a ver allí cómo se describe esta escena de juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos que se sentaron? ¿Quiénes reciben la facultad de juzgar? Los justos. Serán jueces. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Dice allí, vivieron y reinaron con Cristo, ¿no? Bueno, esta es la etapa en la que los santos juzgarán al mundo, el milenio. Ese es un milenio, ¿no? Desde el punto de vista de la eternidad, el milenio es un periodo corto de tiempo, ¿no? Milenio pasará hace un instante nada más. ¿Sabes por qué? Porque la eternidad significa millones y millones y millones y millones de años, ¿no? Milenio significa solo 1000 añitos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los justos están viviendo en el cielo y están juzgando, ¿no? Vinieron y reinaron con Cristo. Ahí se está hablando acerca de el momento cuando los justos, los santos, juzgan al mundo y a los ángeles satánicos y al propio Satanás. ¿No? Y así todos estaremos seguros que todos aquellos que serán destruidos en el juicio ejecutivo son destruidos porque rechazaron consistentemente las muchas invitaciones que recibieron a lo largo de su vida. Y eso quedará registrado también allí dentro de los libros del cielo. Veamos aquí otra declaración. Continuamos con Apocalipsis capítulo 20.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ah, miren ustedes, los muertos no volvieron a vivir. O sea, los muertos están muertos, ¿no? Durante los 1000 años, los justos vivieron y reinaron con Cristo, están en el cielo. 1000 años, están en el cielo, están con Cristo. Pero los que no entregaron su vida a Cristo, los que no son salvos, ellos murieron en el momento de la venida de Cristo. Si ellos murieron, estarán allí muertos en su fría tumba todo el milenio. Y como Satanás no puede tentar a los muertos, porque los muertos nada saben, entonces ellos, de esta manera, Satanás estará en una caverna de circunstancias, estará preso por circunstancias terribles a su voluntad. Entonces encontramos que finalmente Dios establecerá justicia, ¿no? Dice allí, esta es la primera resurrección. Si la resurrección de los justos es la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Claro, porque es la resurrección de los justos, ¿no? Bienaventurado, yo si muero quiero estar en la resurrección de los justos. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Claro, la primera muerte es un sueño. La segunda ya es el castigo final por el pecado. Pero como aceptaron a Jesús, ya no tienen miedo de la segunda muerte, porque Jesús los ha entregado para que todos puedan alcanzar en ese momento la salvación. Dice aquí lo siguiente, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿Cómo es esto que Satanás quedará suelto? Bueno, en el momento en que desciende la ciudad de Jerusalén en la tercera venida de Cristo, bueno, en ese momento resucitan nuevamente de Og y Magog, de los cuatro ángulos de la tierra, ¿no? De todo lugar. Y entonces Satanás los tratará de reunir para la batalla. Y este número de los cuales es como ángeles del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bien, veamos, mis hermanos, esta última parte. Aquí el libro de Apocalipsis nos habla del desenlace del milenio. Desciende a la santa ciudad, termina el milenio, desciende a la santa ciudad. Resucitan los impíos. Cuando ellos resucitan, sus cuerpos no son glorificados. Resucitan con todas las marcas del pecado con los que ellos murieron. Solamente los muertos en Cristo resucitan restaurados y transformados. Y entonces los impíos resucitan y es un momento aterrador. Y Satanás ahora está libre, ya puede tentar. Y como Satanás quiere tentar, lo primero que hace es tentar. Y entonces cuando tienta, lo que hace es decirles, vamos a conquistar este campamento. Seguramente estarán grandes generales allí y les dices, vamos, tracemos una estrategia de conquista, porque esto era el gran y final afán que tiene Satanás el diablo, conquistar la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Ese es el propósito que nosotros debemos tener, estar en la nueva Jerusalén, la ciudad amada, dice allí el campamento de los santos. Cuando van a tomar la ciudad, desciende fuego del cielo. Y de esta manera termina la historia de pecado en el universo. Los santos, dice aquí, han estado viviendo y reinando con Cristo en la nueva Jerusalén durante el milenio. Ya dijimos eso, los santos en el cielo durante 1000 años. Ahora, al final de los 1000 años, la ciudad recibe a la tierra junto con Dios, Jesús, los ángeles y todos los redimidos. Todos están presentes para una batalla final del gran conflicto. El pecado está a punto de ser erradicado de una vez por todas. Desciende la gran ciudad y ya se están contando los últimos momentos de la historia del mundo, ¿m? Porque la ciudad santa desciende y esta vez tenemos allí el grupo de redimidos esperándolo, ¿no? Esperando en la ciudad santa, dentro de la ciudad santa, ¿no? Entonces, cuando en ese momento los impíos tratan de tomar la ciudad instigados por Satanás, y en ese momento cae fuego del cielo, y allí termina la historia del pecado. Así terminará el pecado. Será fuego restaurador, será fuego purificador, será un fuego que dará paso a una nueva
tierra, a una nueva tierra y a un nuevo cielo. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte que nos habla acerca de las dos eternidades. ¿Cuáles serán esas dos eternidades? ¿Mm? Bueno, veamos aquí. En 2 Corintios 5:10 dice lo siguiente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces aquí encontramos las dos eternidades diferentes. ¿Mm? Una eternidad con Cristo, una eternidad de los siervos de Dios para aquellos que hayan comparecido delante del tribunal de Cristo. Esa es una, y habrá una eternidad diferente. Esa es la eternidad del fuego consumidor. Es una eternidad de la destrucción eterna. No hay, mis queridos hermanos, una, una, no hay esa fantasía, ¿no? De, el, de los engaños que Satanás ha ido colocando, ¿no? Como la idea del tormento eterno, del infierno, del purgatorio. Eso no existe, ¿no? Serán destruidos y ya la destrucción para siempre dejarán de ser. Esa es la noticia. Hasta cierto punto es una buena noticia, ¿no? Porque en lugar de que Dios quiera quemarlos eternamente en el infierno, como piensan varias o como muchas denominaciones creen, o que incluso también estas denominaciones dan un fundamento, entre comillas, bíblicos para esos engaños, ¿no? Pero la palabra nos dice que el fuego descendió del cielo y los consumió. Consumió significa los destruyó por completo, ¿no? Así terminará la historia de pecado. Ahora mira lo que dice Romanos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, tú y yo, mi hermano. ¿Estás preparado? Entraremos en el tribunal de Cristo para ser juzgados. Nuestros libros estarán abiertos. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí, mis queridos hermanos, encontramos la palabra final, ¿no? Dice que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Y dice también que el mar entregó los muertos. Mira que en el caso de la Biblia, de los santos, la Biblia dice, y será la primera resurrección, porque hay una resurrección completa, pero es la resurrección de los justos. Pero cuando habla acerca de la resurrección de los impíos, la Biblia dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿No? Es decir, esa es la resurrección de los impíos, pero la Biblia no trata de la misma manera a los impíos como que a los justos. A los justos dicen, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero cuando habla acerca de la resurrección de los impíos, resurrección previa al castigo final, dice simplemente, el mar entregó los muertos. Pero eso es la resurrección de los impíos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Bien, vamos a ver el último versículo aquí. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ese fuego que desciende del cielo es el fuego purificador. Allí es cuando finalmente será destruida la tierra. Esta destrucción final de la tierra con este fuego consumidor, lo que finalmente determinará es el destino eterno de aquellos que entregaron su vida a seguir los dictados del enemigo, seguir los dictados de Satanás. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a leer aquí esta declaración. Todos los impíos del mundo están en pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay nadie que defienda la causa de ellos, no tienen excusa, y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. Así es, mis hermanos, allí está el juicio ejecutivo. Allí está el juicio final en la última parte. Es decir, hay tres partes. El juicio no es un solo evento. En la Biblia, el juicio es un proceso y la primera parte del proceso ya comenzó. Es el juicio preadvenimiento, ¿no?
En en algún lugar, mis hermanos, el Señor está en este momento determinando en el santuario celestial cuál será finalmente nuestro destino. Pero también en algún momento, en algún lugar, el Señor hará juicio sobre los impíos. Y después vendrá una ejecución cuando descienda fuego del cielo después del milenio. Mm, La ejecución final de los impíos. Mis queridos hermanos, vamos ahora a la última parte de nuestro estudio, la parte de la aplica. ¿Por qué crees que Dios ha permitido que el pecado continúe por tanto tiempo, mi hermano? ¿Por qué crees que Dios lo ha permitido? Bueno, la respuesta es única. Dios ha permitido que el mal llegue hasta todos los extremos, hasta los extremos más terribles de maldad, para que el mundo observe lo que ha pasado y nunca más surja otra vez el pecado en el mundo. Porque es el propósito de Dios. Dios no solamente quiere exterminar el pecado, sino que además quiere asegurarse que el pecado nunca más resurja. Y para eso Él ha permitido que el pecado llegue hasta sus últimas consecuencias, llegue a matar al Señor Jesucristo. Entonces la gente redimida va a decir, no quiero saber nada con el pecado. El pecado mató a Jesús. El pecado es horrible. Mira la historia, ya por convicción propia, ninguno tendrá que beber de la copa de la ira de Dios, sino solamente aquellos que rechazan conscientemente la presencia de Dios en su vida. Así es, mi querido hermano. Entonces, vamos a ver ahora, en la siguiente parte, tenemos aquí la parte del CREA. ¿M? Y les invito para que puedan participar de las preguntas claves. Entren en este QR y respondan las preguntas claves. Y además también ustedes pueden, respondiendo a las preguntas claves, consolidar su aprendizaje. Así que están invitados para poder participar aquí. Les invito también para que participen de los seminarios de líderes de grupos pequeños. 30 videos que hemos publicado en estas últimas semanas para que podamos tener líderes según el corazón de Dios. Bueno, vamos más adelante también, entonces, con esta invitación para los líderes de grupos pequeños. También, mis hermanos, estamos con algunos seminarios en nuestra página. Le invito para que se suscriban en la página. Las profecías cumplidas, las señales de esperanza, es un seminario. Pero también tenemos otro seminario, los pioneros antitrinitarios. Les animo para que puedan ver. Se trata de algo sumamente importante, interesante, ¿no? La pregunta es, ¿será que, como dicen algunos, los escritos de Elena de White fueron manipulados para que se elimine la creencia antitrinitaria y se instale una creencia trinitaria? Eso fue lo que sucedió. Bueno, usted puede asistir a este programa. No quiero hacer ningún adelanto, ¿no? Sino asista al programa para que pueda estar atento. Bien, nos queda solamente mencionar las felicitaciones a James, María, Avi, a Glenia, que han sido los finalistas del Kahoot de la semana pasada. Bravo, muchachos. Y también, por supuesto, una invitación especial y agradecimiento por las bendiciones que el Señor derrama sobre nuestra vida. Así es nuestro Dios, y así nosotros estamos llegando a la parte final, mis hermanos, de la historia de este mundo. Estemos también atentos. Y quiero pedirte, mi hermano, que puedas colocar ahí una frase, terminando esta lección, una frase de agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, por estas 3 elecciones del gran conflicto. Ayúdame, Señor, a ser fiel hasta el último momento. Ayúdame a ser victorioso para que cuando Cristo regrese estemos formando parte del grupo de redimidos. ¿Alguna frase de esperanza escribe para nosotros? Bien, amigos, de esta manera hemos terminado con el estudio de la lección de la escuela sabática. Les mandamos un gran abrazo y los esperamos la próxima semana. Un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Haremos una oración para terminar. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, por este momento especial de estudio de tu palabra. Entregamos, Señor, nuestra vida en tus manos para que hagas conforme a tu voluntad. Sosténnos, querido Padre, manténnos fieles en el momento en que los más terribles dramas tengan que enfrentar los seres humanos. Manténnos en tu amor, manténnos bajo tu cuidado. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.